no estés conectado con Dios. Aquí podemos encontrar dos tipos de personas. Una persona que está concentrada en lo que el Señor le está diciendo y una persona que puede que, aún conversando conmigo, él también esté conversando con otra persona al mismo tiempo, esté pensando en otras cosas al mismo tiempo y habrá algo de mi conversación, habrá algo de la información que yo le doy que ella se va a perder. Y así somos muchas veces nosotros con Dios. Dios no para de hablarnos, Dios no para de dirigirse a nosotros y somos nosotros los que nos desconectamos porque nos distraemos con otras cosas. Y tal vez lo que el Señor te quería dar no te lo pudo dar porque en un momento tú te desenfocaste. Entonces, hoy la palabra va a ir un poquito por ahí. Un instante de Dios, un instante en el que tú te conectas con Dios, tiene el poder de cambiar lo que nunca antes en tu vida cambió. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. La palabra dice, entrad confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Si dice entrar, es porque ¿dónde estamos ahora mismo? Fuera. Quiere decir que estamos fuera y que necesitamos entrar. Nuestro problema es que nos quedamos en la puerta. Dios cada día tiene algo que darnos. En su presencia hay plenitud de gozo. Por ejemplo, en su presencia encontramos gozo. En su presencia encontramos paz. Encontramos la revelación, la presencia, la respuesta, las ideas. La solución está en su presencia. Está en su trono. Pero nos quedamos en la puerta y no entramos. Por eso, siempre, yo se lo decía a las de la alabanza, algunas se reían y nosotros mismos al principio decíamos, qué exagerados, pero si os dais cuenta, en esta iglesia siempre se le da mucha importancia al orden. En esta iglesia no hay niños corriendo, en esta iglesia no hay muchas distracciones. ¿Por qué? Porque es importante conectarse con la presencia de Dios. Es muy importante conectarse con la presencia de Dios. Hoy el Señor tiene su trono listo para recibirte. Hoy Él tiene algo para ti, pero te toca a ti entrar a su presencia. Amén. A Dios no le importa cómo entres. A Dios le importa que entres. Amén. Él dice, ven y entren. ¿Por qué? Porque su presencia es para sanar. Porque su presencia es para limpiar. Por tanto, las personas que dicen, no voy a ir a la iglesia porque ayer cometí este pecado. Dios no dice eso en su palabra. Dice, precisamente en mi presencia es donde yo te voy a hablar. Es donde yo te voy a sanar. Es donde yo te voy a perdonar. Amén. No busques ser una persona perfecta. Busca tener una fe perfecta en Jesús. Vemos el ejemplo de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era una persona perfecta, era muy bueno. Evidentemente no lo fue. Pero él tenía una fe perfecta en Jesús. A mí me sorprende mucho que él, cuando comete ese pecado de adulterio y asesina a su amigo, digamos, y toma a la esposa de su amigo y mata a su amigo, entonces en ese momento, aún después de haber hecho ese desastre, él es capaz de ir delante de Dios, de ponerse de ayuno, de llorar, de gemir y de pedirle a Dios que por favor tuviera misericordia. Es decir, él tenía fe, una fe perfecta en que aún en medio de ese error, Jesús se podía glorificar y que su hijo no se muriera, ese hijo que había tenido con esta mujer. Pero vemos la fe perfecta de David. ¿Y por qué era conforme al corazón de Dios? Porque aunque Dios no le dio lo que quería, que era la vida de ese hijo, aún así, cuando Dios le dijo no, y él murió, el bebé murió, él se levantó e inmediatamente se quitó las vestiduras de tristeza, se bañó, se limpió y volvió a comenzar. Y de hecho, cuando pasó esto, fue cuando llegó el hijo de la promesa, el que construiría el templo, Salomón. ¿Qué quiero decir con esto? No busquemos ser perfectos. Busquemos una fe perfecta en Jesús. Esas son las personas que Jesús está buscando. Que aunque te equivoques,
aunque no sepas lo que te pasa, tu fe siempre espere lo mejor de Dios. Siempre espere la solución, siempre espere la sanidad. Aunque hayas orado por un enfermo y se haya muerto, aún así tú tienes que bañarte, tú tienes que salir de tu casa y seguir orando por los enfermos, porque Dios busca a esas personas. Tú siempre tienes que obrar pensando que Dios va a hacer todas las cosas. Si Dios decide hacerlas o no, Él sabe por qué. Y más adelante hablaremos de eso. Amén. Hablando de este tema de conectarse con la presencia de Dios. David sabía conectarse con la presencia de Dios. Constantemente en los salmos, no me he puesto a contar cuántas veces nombra la palabra presencia, pero yo creo que en cada salmo encontramos la palabra presencia. Pero quiero que hoy nos centremos en otra situación en la Biblia en la que se le da mucha importancia a la presencia de Dios. Y se encuentra en Lucas 10, versículo del 39 al 42. Aquí relata una cosa que les pasa a muchos de ustedes. Yo quiero que digas hoy conmigo, Marta y María. Y ahora piensa, ¿cuál de las dos eres tú? Vamos a leer el texto. Dice, Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Di conmigo, yo solo tengo una gran necesidad. María tenía claro que solo tenía una gran necesidad. Mira, a ti te pueden quitar el dinero, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar el honor, te pueden quitar la dignidad, pero jamás te va a poder quitar nadie la presencia de Dios. A ti no te puede quitar nadie la presencia de Dios. Amén. Pero me impresiona esto. Jesús estaba sentado en la mesa, en el salón de la casa de Marta, y aún así, Marta dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. Yo te hago una pregunta. Si Jesús viniera a tu casa y se sentara en la mesa de tu casa a enseñar y a hablar, ¿cómo nos puede caber en la cabeza que estemos preocupados y afanados por limpiar el baño, por cocinar y por muchas cosas? Y así somos nosotros. En cambio, María dijo, si a este yo entré a una casa ajena, me postré a los pies, le limpié los pies con mis cabellos, se los perfumé con el perfume más caro que tenía, con la herencia que me dejó mi padre o mi madre, ¿cómo ahora no voy a recibirlo del mismo modo si entra a mi casa? Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando algo es muy rutinario en tu vida, tendemos a menospreciarlo. Y como Jesús era muy amigo de Lázaro, de Marta y María, constantemente iba, cada vez que pasaba por allí, dice la Biblia, que tenía que ir a visitarlos. Se habían convertido en sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Marta se había acostumbrado a la presencia de Jesús en su casa. Marta dijo, una visita más, un día más. En cambio, María dijo, no importa si lo adoro 1000 veces, quédate con esto. No importa si lo adoro 1000 veces, porque para mí siempre será como la primera vez. Porque lo que yo recibo a los pies de Jesús, nadie me lo puede quitar. Es decir, lo que tú recibes en la presencia de Dios, ¿quién te lo va a quitar? Nadie. La primera vez que María adoró a Jesús, recordamos que es porque María había sido una prostituta.
Y cuando uno está agradecido de donde Dios lo ha sacado, nace del corazón adorarlo. La primera vez que María adora a Jesús es cuando mientras Jesús estaba con sus discípulos, ella se acerca y le lava los pies. Ella hizo un acto ridículo ante los demás, pero era un acto de adoración que a Jesús le enterneció. Pero yo oro que pueda haber esas Marías en esta iglesia que lo adoran como la primera vez, que cada vez que Jesús entra a su casa le adoran como la primera vez. No nos volvamos tradicionalistas y rutinarios porque venimos los domingos a la iglesia, porque venimos a todas las reuniones. Debemos buscarlo como la primera vez. Ese es el corazón que Dios honra, un corazón como el de María, porque la gente recuerda a los ungidos, pero Dios recuerda a los que lo ungieron a Él. Y cuando lleguemos al cielo nos sorprenderemos porque veremos a muchos de los que están al lado nuestro, que tal vez no son reconocidos, pero han ungido los pies de Jesús como María. Amén. Amén. La pregunta es, si tú has convertido la adoración en una necesidad o en una opción. Te hago una pregunta y tú debes ser muy sincero contigo mismo. ¿Adorar o conectarse con la presencia de Dios en tu vida es una necesidad? ¿Tú puedes estar un día, 2 días o hasta el domingo sin adorar a Dios en tu casa? Porque si es así, quiere decir que para ti no es una necesidad la adoración. Y tenemos que recordar que todo lo que deseamos se convierte en una necesidad en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Si no es una necesidad, tú no deseas adorar a Dios. Y tenemos que trabajar entonces junto con el Espíritu Santo para que haya una transformación en el corazón. Yo quiero que tú hagas un análisis, porque no estamos aquí solo para dar datos, sino para buscar una solución y arrepentirnos. Amén. ¿Cuántos son capaces de decir, no tengo trabajo, pero tengo tu presencia, Dios? No tengo familia, pero tengo tu presencia, Dios. No tengo lo que quiero, pero tengo tu presencia, Dios. Y si tengo tu presencia, lo tengo todo. Lo que hay en los pies de Jesús es más valioso que cualquier cosa. A mí me sorprende mucho que Jesús le dice, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cada vez que tú te conectas con Dios y entras a su presencia, lo que Él te da ahí, nadie te lo va a quitar. Y cuando estás conectado con Jesús es cuando tú recibes revelación. ¿Y qué es la revelación? Es iluminación. El Señor me marca mucho estos días esta palabra, iluminación. Cuando entras a un cuarto oscuro, cuando entras a los baños de los restaurantes que tienen un sensor y tú entras y de repente se enciende la luz, tú comienzas a ver, cuando entras a una habitación y se enciende la luz, comienzas a ver la cama, comienzas a ver las cortinas, comienzas a ver la lámpara, comienzas a ver la alfombra. Así es con la presencia de Dios. Cuando tú entras, hay iluminación y tú comienzas a ver, como decía en la alabanza, cosas ocultas, ahora te son reveladas. Entonces tenemos que entender así la presencia de Dios. Tú lo miras porque has entrado y lo ves con tus propios ojos, pero el que se queda en la puerta solo escucha de los que han entrado, solo escucha las cosas que Dios hace, solo escucha cosas ocultas que a otros se les ha revelado, pero solo escucha. ¿Tú qué quieres ser? ¿De los que se quedan en la puerta a escuchar o de los que entran y con sus propios ojos ven lo que Dios les quiere revelar? Amén. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Vamos con 2 de Crónicas 5, 13, 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué pasaba? Que la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué ocurre cuando tú comienzas a conectarte con Dios
Y cuando tú comienzas a alabar a Dios, que una nube se pone sobre ti, que una nube se pone sobre tu casa. Antes los sacerdotes, cuando tenían que entrar a la presencia de Dios, no podían dormir ni siquiera esa noche anterior por si soñaban algo impuro, porque podían entrar a la presencia y morir. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo? Confiadamente. ¿Cómo? Creyendo que en su presencia vas a recibir el perdón, que en su presencia vas a recibir el lavamiento de los pecados y de la culpa. Cuando comenzaron a cantar, dice, porque Dios no resiste no manifestarse donde hay un pueblo que le adora con su corazón. Por eso la adoración a Dios es lo más glorioso, porque nos conecta con la presencia de Dios. ¿Por qué no comenzamos a ser esas Marías y adoramos al Señor en espíritu y verdad? Porque Él te va a dar una parte que nunca te será quitada, ni a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a tu iglesia. No te será quitado. Pero tú dirás, ¿cómo me conecto con la presencia de Dios? Belén, ¿cómo puedo entrar a la presencia de Dios? Por medio de la fe. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También encontramos en Juan 4:24, Dios es como espíritu, y los que lo adoran en espíritu y como verdad. Está hablando de sinceridad, está hablando del corazón. Y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo puedo entrar entonces a la presencia de Dios y recibir lo que Dios tiene en el trono para mí? También hablábamos de esto la semana pasada con las chicas de la alabanza. Muy bien, hemos entendido el primer paso, es conectarme con Dios, es entrar a la presencia, ¿no? Pero no solamente es entrar. Hay un asunto más que el Señor nos exige hoy. Hemos entendido que es necesario entrar en su presencia para conectarnos con Él y recibir iluminación. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde es que se echa el vino nuevo? En odres nuevos, ¿verdad? Pues no pidas nada nuevo de parte de Dios si no estás dispuesto a ser renovado. ¿Cuántos aquí se sienten estancados en su ministerio? Estancados en su crecimiento espiritual, estancados en su familia, estancados en sus estudios, estancados en su salud. Levanta la mano si te sientes en un proceso de este tipo. Amén. Entonces, la palabra hoy es para ti. No dejes que el enemigo te distraiga. Tú intenta captar lo que el Señor te está diciendo hoy. El odre es el corazón. Y cuando el corazón, escucha bien, está herido y dañado, Dios no va a depositar en él un vino nuevo. No va a depositar en él una nueva porción, no va a depositar en él una nueva unción. Nada nuevo va a llegar. Nuestro corazón es de Dios y para Dios. La Biblia dice que los de corazón limpio verán a Dios. Mira, el Espíritu Santo quiere darte algo nuevo y esto lo siento muy fuerte en el corazón. El Espíritu Santo quiere darte algo nuevo, pero te está diciendo que lo que impide el crecimiento en tu vida está dentro de tu corazón y que tú debes quitar de tu corazón el dolor, tú debes de quitar de tu corazón el imperdón, la herida y la ofensa, porque cuando hagas eso, el vino nuevo va a ser derramado sobre ti. Amén. Dios te ama tanto que quiere que le des lo más importante, el corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, simplemente porque el corazón es lo único que Dios mira en una persona. El corazón. Estamos anidando en él lo que está deteniendo el crecimiento. Y mira, la ofensa, el imperdón en el corazón es como un cáncer.
que si no se trata a tiempo, comienza a expandirse y comienza a afectar ¿el qué? Otras partes del cuerpo de la iglesia. Y el Señor nos está llamando hoy a tratar este asunto del corazón. ¿Cómo puedo tener un corazón limpio? Tomando todas las ofensas y recordando que tú primero ofendiste al cielo y el cielo tomó tus ofensas. Pero así también Dios te dice que cojas las ofensas que te hacen a ti, porque el cielo también recibe las ofensas que a ti te hacen. Pero es necesario que las sueltes. Yo puedo ver aquí en esta casa personas con un corazón tan herido que se han estancado. Aquí dentro, el Espíritu Santo me lo dice fuerte en el corazón. Hay personas con un corazón herido y por eso están estancados. ¿Cómo sé que mi corazón está herido? Basta usar nuestros oídos, basta un oído y una boca a otra persona. De esa manera podemos averiguar si un corazón está herido o no. Cuando le echamos la culpa a otros de lo que nos está ocurriendo, tenemos un corazón herido. Cuando no somos capaces de recordar sin sentir dolor, tenemos un corazón herido. Cuando no podemos mirar a los ojos a nuestro enemigo, tenemos un corazón herido. Mira, el tema del perdón es una cosa que yo pensé que yo no tenía en perdón. De hecho, cuando yo buscaba prédicas en internet y me salían prédicas del perdón, yo nunca escuchaba prédicas del perdón porque no me sentía identificada con esa situación. En cambio, a mí me ha confrontado el Espíritu Santo y me ha dicho, tú tienes en tu corazón una cosa pendiente todavía. Y hasta que no soluciones esto, yo no voy a depositar el vino nuevo que tanto clamas. Nosotros podemos orar, dame el vino nuevo, quiero más de ti. Y el Señor te está diciendo, bueno, cuando saques aquello del corazón, te estoy esperando. Está mi mano ya así. Solo necesitamos dejar nuestro corazón libre. Yo no sé si recuerdan una vez que prediqué acerca de vasijas, donde dije que lo único que Dios exigía es que trajeran vasijas. No le importaba si estaban rotas, no le importaba si eran grandes, pequeñas, anchas o estrechas, pero sí dio un único requisito, que estuvieran vacías. Y Dios te pide eso, que tu corazón esté vacío para poder llenarlo. Porque por tener guardada la ofensa en el corazón no va a cambiar lo que pasó. Pero por soltarla va a cambiar lo que te va a pasar de hoy en adelante. David era un ungido porque tenía un corazón conforme al de Dios. Pero Saúl dejó de estar ungido porque tenía un corazón conforme al pueblo. Si a tu mente se te viene en este momento una persona, es el Espíritu Santo que te está diciendo, esto me está estorbando. Si es papá, mamá, pastor, oveja, líder, jefe, jefa, esto me está estorbando. Yo quiero que cierres los ojos un momento, pongas tu mano en el corazón y dile al Señor, Dios, toma mi corazón. Me libero de esta amargura. Es mi decisión. No quiero que nada interrumpa ser un odre nuevo. Recuerda que la boca es la fuente de vida o de muerte. Hermanos, cuiden su boca. Cuiden su boca. El Espíritu Santo me habla mucho de mi boca últimamente. Jesús lo maltrataron, le dieron los latigazos, se burlaban de él. ¿A quién? Creo que el hombre más ofendido del mundo, bueno, al que más ofendieron, pero él no se dejó, fue Jesucristo. Nada de lo que tú estás pasando lo sufrió menos Cristo, no, Cristo lo sufrió más que nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? Que como un cordero
fue al matadero. ¿Y cómo? ¿Abrió su boca? No abrió su boca. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? No abrir nuestra boca. Y si tú has hecho esta oración de todo corazón, prepárate para ver cosas ocultas que nadie conoce. Amén, aleluya. Porque el dolor impide tu restitución. Pero cuando tú decides soltar la ofensa, entonces Dios va a darte todas las cosas nuevas que tiene preparadas para ti. Ya son y 20. ¿Quieren que continúe un poquito más o ya lo dejo aquí? Sí. Sigo, como dice Harry. Sigue, ¿Sigo? sigue. Sí, sigue. Vale. Sigo paro, eso. Isaías 64:8. Si me puedes hacer el favor, Daniela, de traer la vasija. Muy bien. Para hacer espacio. Amén. Vamos a hablar un poco de barro. Amén. Dice Isaías 64:8. ¿Por qué voy a hablar ahora de vasijas? Tú dirás, ¿qué tiene que ver? Vale. Hemos hablado de iluminación. Cuando entramos a la presencia de Dios hay iluminación. Número 2. Si yo quiero recibir lo que Dios tiene en su presencia, necesito sacar de mi corazón la herida, la ofensa. Número 3. Voy a intentar ir más lento por la traducción. Número 3. Es difícil pasar esta prueba de quitarse la amargura del corazón si no entendemos para qué es. Entonces, por eso, yo podía dejarlo aquí o si queréis puedo explicaros el porqué del dolor, el porqué de las heridas, el porqué. Vasijas procesadas. Vamos con Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Dios es nuestro Padre, a unos nos forma para depositar unas cosas dentro y a otros nos forma para depositar otras. Yo puedo ser creada, todas las personas han sido creadas para aportar algo de Dios dentro suyo, para cumplir un propósito en las vidas. Todos somos diferentes, todos tenemos las huellas de los dedos diferentes. Todos somos diferentes, no somos iguales. Dios nos formó de una manera para un plan y propósito que tiene con nosotros. Pero ¿qué pasa? Esto está hecho de barro. Y como el barro, nosotros podemos ser quebrados. No es una opción. Estoy diciendo que Dios nos compara con vasijas de barro a todos, porque dice, obra de tus manos somos ¿quién? Todos. Todos somos barro. ¿Qué quiere decir? Que todos nos podemos quebrar. Amén. Que todos nos vamos a quebrar Amén. en algún momento. Aleluya. Podemos pasar un proceso que nos haga quebrar el material, que quiebre el material del que estamos hechos, pero el barro tiene una cualidad, la conocemos. Si se vuelve a mezclar con agua, puede volver a convertirse en barro. Y si se puede convertir de nuevo en barro, quiere decir que entonces puede volver a ser formada. ¿Qué te quiero enseñar? Que duele ser quebrados. Imaginaos que yo soy esta vasija. Esta vasija, si yo la tirara al suelo, se rompería. Yo puedo ser quebrada. Pero tenemos que entender que cuando se quiebra y se mezcla con agua, este mismo material, este mismo barro en las manos de Dios puede formar otra vasija. Amén. Amén. Y yo te pregunto, ¿dónde cabe más gloria? ¿En esta o en esta? Aleluya. La grande. Cada vez que Dios permite que te rompa, es porque tiene más gloria preparada para ti. Amén. Cada vez que Aleluya. Dios te rompe, construye una vasija como más nueva, más grande, con más capacidad. Aleluya. Vamos a leer Jeremías 18, 4, 6. Jeremías 18, 4, 6.
y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿Dónde? Yo cuando leí esto casi me pongo a llorar. Dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Yo digo, ¿en tu mano se puede echar a perder algo, Señor? Siempre dice, está en las manos de Dios. Tenemos un problema y dice, está en las manos de Dios. Dios está en control. Nunca os preguntaste, yo de pequeña me decía, si estuviera en las manos de Dios no habría pasado esto, ¿no? Pero el Espíritu Santo me confrontó. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. A veces a nosotros no nos parece mejor, pero a Dios sí. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, palabra de Jehová, o sea, qué fuerte. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios siempre puede hacer de nuevo todas las cosas, pero lo que está diciendo aquí el profeta es que todos los hijos de Dios, cuando vivimos un proceso, ¿dónde lo vivimos? En las manos de Dios. Amén. Aleluya. Si tú estás siendo hoy procesado, quiero decirte que estás siendo procesado en las manos del alfarero. Aleluya. Amén, Señor. Pero no solo Isaías y Jeremías nos hablan de vasijas de barro. Pablo hace referencia a lo que dijeron estos dos profetas porque lo entendió muy bien. Y nos da una revelación todavía mayor. Segunda de Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para, otra vez encontramos la palabra, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cada vez que Dios nos enseña algo, nos está iluminando el conocimiento. Cuando Dios te da una enseñanza, hay luz en un área oscura de tu vida. Cuando Dios te quiere enseñar algo, si tú no lo aprendes por su palabra, la vida se va a encargar de hacértelo aprender. Pero es porque Dios quiere dar luz a un área que está oscura en tu vida todavía. Para que ese conocimiento llegue, Dios te mete en un proceso, en una situación, para poder revelarte algo que va a iluminar esa área oscura en tu vida. Si pensaste que ya todo se echó a perder, recuerda que eres lobo, que está en las manos de Dios. Si no estuvieras en las manos de Dios, te romperías y ahí te quedarías. Pero los que han aceptado a Jesús en su corazón y ponen su fe en Él, como David, cuando lo hizo mal, cuando se quebró, cuando se equivocó, si tú pones tu fe en Dios, como estamos en sus manos, Dios le va a dar una nueva forma y va a formar una vasija más grande. Porque ese es el éxito de la vida, usar los procesos para ser mejores personas. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que nos hace a nosotros muy valiosos no es quiénes somos, qué logramos, sino el tesoro del conocimiento que llevamos por dentro. Mira, por más ungido que seas, por más dones que tengas, aunque Dios te use de muchas maneras, tienes que tener cuidado de no deshumanizarte. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad debe ser tratada siempre, porque somos frágiles. Dios nos usa y nos usará, pero seguiremos siendo vasos de barro. Cuando tú eres consciente de esto, cuando tú tienes este conocimiento, tú puedes afrontar procesos en la vida. Ahora hemos hablado de por qué estás pasando un proceso.
ahora entiendes que Dios quiere poner conocimiento suyo en un área oscura en tu vida, que estás en sus manos, que no te vas a perder, que Él va a formar una vasija más grande. Pero ahora nos falta lo último, que es cómo afronto el proceso. Gracias a este conocimiento que hoy te estoy dando, podemos tener una actitud correcta para enfrentar los procesos en la vida. ¿Cómo me comporto yo o cómo me he comportado cuando las cosas me salen mal, cuando me ofenden, cuando me hieren, cuando me traicionan? Esto tiene que ver conmigo, no con lo que estoy pasando, no tiene que ver con los demás y ni siquiera tiene que ver con Dios. No puedes evitar ese momento, pero sí puedes decidir la actitud que vas a tener. Se trata de tomar las escrituras y convertirlas en mi actitud de vida. Mira, el que se conecta con Dios no solo adquiere una conciencia de vida eterna, sino una conciencia de vida terrenal. ¿Qué quiero decir con esto? Todos aquí seguramente podemos cerrar los ojos y estar muy convencidos de que cuando muramos vamos a ir al cielo. Y lo vamos a declarar con fe. Pero Dios no solamente te da ese conocimiento de la vida eterna, sino que te da también una conciencia de vida terrenal. Tú debes, como David, la pastora lo predicaba el domingo pasado, levantarte y tener fe de que vas a enfrentar los procesos en esta tierra de la manera que Él quiere. Porque tener fe en la vida eterna está muy bien, pero también tenemos que tener una conciencia de la vida terrenal, porque nos vamos a quebrar, hermanos. Si todavía no te has quebrado, prepárate, porque Dios no quiere que tú te quedes así. Si eres un cristiano que quiere quedarse así toda la vida, está bien, tal vez no sufrirás mucho dolor, el diablo no te va a perseguir mucho, porque no cabe tantas cosas aquí dentro. Pero si tú quieres ser una persona llena del Espíritu Santo, entonces tú te vas a quebrar. Cuando tú le pides a Dios que te llene, cuidado con lo que pides, porque le estás pidiendo que te rompa y que te haga más grande. Amén. Así como hoy tienes una conciencia de decir que cuando mueras vas a ir al cielo, así mismo tienes que tener una conciencia de levantarte, de decir que los resultados van a cambiar. Lo que te hacían tener resultados negativos va a cambiar y ahora vas a experimentar resultados positivos, porque un cambio de conciencia siempre produce un cambio de conducta. Dice Filipenses 2:13 y con esto acabo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que el querer comienza con el no querer. Si yo quiero cambiar mi conducta es porque primero he decidido ya no tener un mal temperamento. Todo querer comienza con no querer. Una persona adicta al alcohol quiere cambiar porque primero ha dicho, ya no quiero más intoxicarme. La persona que quiere dejar de fumar, el querer comienza con el no querer. Yo ya no quiero esto en mi vida. La persona que en su casa hay contienda, el querer comienza con el no querer más contienda en mi casa. Todo querer comienza con un no querer. El que vive aprendiendo, vive creciendo. Y cuando recibimos conocimiento y lo creemos, crecemos inmediatamente. Y yo hoy puedo ver a personas aquí que están creciendo como una planta. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el conocimiento de Dios, entonces tú creces. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando la pastora exhorta al pueblo y el pueblo piensa que eso no tiene que ver con él, entonces no hay crecimiento. Te vas a quedar igual, vas a ser un cristiano donde cada día sea igual. Pero Dios hoy te está confrontando a ti porque quiere que crezcas, hermano. Porque no quiere que te quedes en una vasija pequeña. Y si tú hoy estás pasando un proceso y tú tienes la actitud y hoy tomas la decisión de tener la actitud correcta,
en medio de este proceso, como la tuvo David, yo te digo que el diablo no va a tener nada que hacer en tu vida. Cuando tú eres consciente de que eres barro, que eres frágil, pero que portas dentro la presencia de Dios, tu actitud ante los procesos cambia. Tú vas a correr a perdonar a las personas. Porque no por amor al prójimo, sino por amor a ti mismo. Fíjate que la palabra dice: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a quién. Es decir, que si no te amas a ti, ¿puedes amar a tu prójimo? No. Si pretendemos perdonar a nuestro prójimo sin amarnos a nosotros mismos, no va a ser posible. Tienes que decidir amarte y coger esa conciencia de vida terrenal en la que tú dices: voy a salir adelante, estoy en las manos del Señor, no me voy a echar a perder, mi vasija está siendo formada, porque más gloria va a caber aquí dentro para la gloria del Señor. Así que dale un aplauso a la presencia de Dios. No funciona eso. Hola, hola. Ahora. Es que una vez para arriba y otra vez para abajo. Después quedo como la chacha aquí que no entiendo la tecnología. No es para tanto. Gracias, Jesús. Los perdono y los bendigo. Saco toda amargura de mi corazón. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta cuál es el proceso del Señor con nosotros? Amén. Estudiando todos los jueves, Apocalipsis 2. ¿Cuál es la orden de este congreso que dio a los pastores y a los ministros que nos hemos puesto de acuerdo? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué hay ministerios desbaratados? ¿Por qué? Todo eso se va a tratar en este congreso, que se va a fundamentar sobre todo en la oración, en la adoración y palabra de fe y unidad. Pero básicamente cuando nos sentamos con los pastores a hablar de esto, porque los pastores están heridos, están golpeados, están cansados. Por eso la iglesia ha desparramado y la iglesia se ha debilitado. ¿Y saben por qué? Llegamos a la conclusión escuchando la voz de Dios, porque a nosotros se nos mandó a ser discípulos. ¿Y qué es ser discípulo? Gente que camina igual que su maestro. Amén. Y eso es lo que no hay en la iglesia de hoy. Discípulos. Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos, pero discípulos, gente que camine con legalidad en su corazón, como las sendas antiguas, pastor, que se sometían a su mentor, que obedecían a su pastor y se sometían a la visión de la iglesia local donde habían sido convocados para llevar adelante una asignación de Dios. Y esto fue debilitando la iglesia. Una palabra que creo a mí me impactó mucho cuando el Señor nos habló a todos los ministros y nos convocó a que volviéramos a la senda antigua y comenzáramos a ser discípulos, no sin vergüenza. Así nos dijo el Señor, amén. Y dijimos: Señor, ¿cómo vamos a hacer? Si hay una rebelión tan grande en la mente de tu pueblo, hay una apostasía y un corazón tan endurecido, hay una falta de honra, honor y respeto, hay un libertinaje. ¿Qué hacemos? Y el Señor nos hablaba con esa palabra que les compartí. Nos llevó a lo primero que hizo Jesús antes de empezar su ministerio. ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? Yo lo mandé por el grupo, no todos lo escucharon. Dice que Jesús lo primero que hizo, ¿qué fue? No, fue a su autoridad, Juan el Bautista. ¡Aleluya! 10. Dice, fue a Juan el Bautista, que en ese momento era su autoridad. Y ahí nos enseñó el Señor una gran cosa. Se humilló, y Juan dijo: no, ¿qué haces? Dice:
Juan, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Porque la vida de Jesús, cada paso que dio fue una enseñanza. Y ahí nos muestra los principios del reino, el protocolo del reino, la legalidad del reino. Hay que ir en una legalidad, en su principio y protocolo. No pasó por encima a Juan el Bautista, porque era el que vino primero que él, con una asignación y un ministerio. Y así tiene que ser para todo discípulo y todo líder. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, orando y buscando al Señor, Él nos llevaba y dice: ¿será algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Amén. Gloria a Jesús. Y fue cuando nos da esta palabra. Santiago 4. Así que humíllense delante de Dios, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, y que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor, y dice, y Él los levantará con honor. Y eso es lo que nos pusimos de acuerdo, y eso es lo que hicimos. Y en obediencia nos pusimos en marcha. Aleluya. A ser discípulos, a formar discípulos, gente que camine como el Señor, porque dice, de su plenitud tenemos todos, a que la plenitud de Dios esté en su iglesia, esté en tu vida, porque nosotros estamos de ocupa, porque esto es templo del Espíritu. Nosotros nos hemos cogido el título de propiedad de la llave y hacemos lo que queremos, pero esto es templo del Espíritu. Y Dios está reclamando templos. Y Dios está buscando un remanente fiel, que esté dispuesto a caminar en legalidad y a ser imitadores de Él y caminar como Jesús y ser como Jesús. Y no importa que sean 10, no importa que sean 2, no importa que sea 1, no importa que sean 12, pero ahí va a venir la gloria. Porque Dios va a venir a su casa, va a venir a su templo. Aleluya. Y el ocupa se va a tener que ir. Tomemos la cruz. Tomemos la cruz. Dice, tomen la cruz. Dice, tomen la cruz. Tomen la cruz. Hay que morir. Hay que morir al yo. Hay que morir a la carne. Hay que hacerle frente como Jesús le hizo frente. Primero le hizo frente y fue y se sometió a su autoridad. Y luego fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué resistió? Resistió a la carne, resistió al mundo, resistió a Satanás y salió victorioso para el ministerio. Este es un tiempo de resistencia, iglesia. Este proceso es de bendición. Lo que pasa es que esta iglesia moderna, el proceso viene, te toca la piel y hacemos como los soldados de David. Nos enojamos, murmuramos contra Dios, nos quedamos parados murmurando y nos perdemos todo. Pero el proceso es para romper esto y poner esto y llenarnos de su gloria. Aleluya. Aleluya. Dios está buscando vasijas que se dejen romper para poner su gloria y con esa gloria llenar la tierra. Amén. Aleluya. Aleluya. David salió con 600 para ir contra Amalek, pero dice 200 se quedaron en el camino, que estaban amargados, enojados, murmurando contra Dios y tirándole piedras a David, queriéndolo matar.
Pero David no se detuvo. David siguió adelante con los 400 que le quedaron y Dios iba con él. Y Dios iba con él. Y eso es lo importante, que Dios vaya con nosotros. No importa si somos 10, no importa si somos 20. A Dios no le interesa, no le importan las multitudes. Si es una iglesia de 300, de 1000, de 400, uno que entienda esto se convierte en el terror de Satanás. Y como te conviertes en el terror de Satanás, Satanás te va a perseguir. Satanás se va a dedicar a ti. Pero gloria a Dios, por eso dice, gozaos y alegraos. Amén. Entonces, hermanos, este proceso tan espantoso, tan horroroso que está viviendo la iglesia es para esto. Es para esto. Es para que finalmente tomemos la cruz, perdamos nuestra vida, amén, dejemos de vivir en la carne, en el yo y en todas estas cosas y obedezcamos a Dios. Y obedezcamos a Dios y hagamos lo que Él nos dice. Y como estamos estudiando en Apocalipsis, salgamos del trono del mundo, saquemos a Balaam, saquemos a los Nicolaitas, Gesa, todo, regresemos al primer amor, dejemos de tener esa apariencia que estamos vivos pero estamos muertos, saquemos la fornicación y el adulterio. ¿Y qué dice? El que escuche, oiga. Entonces, este es el motivo de lo que Dios nos está hablando mes tras mes, semana tras semana, día tras día. Y hermanos, nosotros podemos ver qué tremendo es la ceguera espiritual y la dureza espiritual. Porque el Espíritu habla, Dios habla, y todavía hay ceguera, todavía hay sordera, todavía está la piedra. Todavía sigo resistiendo a Dios en vez de al diablo. Pero bueno, hermanos, no vaya a ser que te quedes como los valientes de David, que se quedaron 200 en el camino y se perdieron la gloria y la victoria. Aleluya. Nosotros para adelante. Viviendo cada día más como Jesús. Y teniendo en cuenta que la crítica, el juicio, la murmuración, las traiciones, los golpes, las heridas, es para esto. Es para esto. Entonces le damos gracias al Señor por todo lo malo y le damos gracias al Señor por todo lo bueno. Porque como amamos a Dios, todo nos ayuda a Dios. Aleluya. Entonces, este es el motivo del Congreso. Porque nos hemos humillado, hemos buscado a Dios. Dios está siempre hablando, lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos. Y el motivo es ir abiertos para que tanto los ministros como sus congregaciones reciban sanidad. Recibamos liberación. El corazón quebrantado se vaya. Entonces se va a ir la sordera, se va a ir la ceguera, se va a ir la rebelión de la cabeza. La amargura se va a ir, la enfermedad se va a ir. Aleluya. Y vamos a ser participantes de esa iglesia, la iglesia verdadera, la que está sobre la roca. Sobre la roca. Y venga lo que venga, no nos va a derrotar. Aleluya. Si tú quieres que el Señor haga el trabajo, yo no lo puedo hacer. Por más que predique precioso, por más que traiga el mejor predicador de este mundo, Judas tenía el mejor líder. ¿Y qué pasó? Tuvo el mejor líder. ¿Y qué pasó? Esa parte no le toca a los pastores, esa parte no le toca a los ministros. Nosotros te decimos lo que viene de parte del trono, de parte de Dios. La otra cosa es tuya. Y no tienes que esperar sentirlo. No tienes que esperar desearlo, tienes que obedecer.
Tienes que tomar la decisión de obedecer a Dios, de creer a Dios y marchar en fe. Aleluya. Entonces no vas a estar esperando que venga un famoso de afuera y te imponga las manos y te ministre. Vas a ir a tu pastor, el que ve todos los días, y te va a poner las manos y vas a caer de rodillas, porque la gloria de Dios está en aquel que le busca. Amén. Que le busca. Aleluya. Gloria a Dios. Y se va a terminar el famoseo, y acá el único famoso va a ser el Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y en esa humildad, en esa ternura de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla. Oh, aleluya, aleluya. Vamos a preparar nuestro corazón para hacer la voluntad de Jesús, que era celebrar la Santa Comunión. Oh, aleluya, Señor. Vamos a sentarnos con el Señor en esta mañana, porque nos ha repartido el pan. Y oro para que el Espíritu de Dios nos sacie y su palabra nos limpie, su palabra nos cambie, su palabra nos transforme, y por el poder de la palabra seamos liberados, sanados y bendecidos. Y vayamos de gloria en gloria, de crecimiento en crecimiento, de victoria en victoria, y dejemos de ser adolescentes espirituales para empezar a madurar y llegar a la anchura y a la estatura del varón de guerra. Aleluya. Y podamos